Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Garvin González. Gracias al doctor Ray Mane, a su familia por invitarme y a todos los patrocinadores. Gracias a todos por acompañarnos. En la construcción de la charla, la idea era generar un poco de polarizar un poco las opiniones entre incluir un tratamiento u otro. No obstante esto, la construcción de la charla me llevó a pensar que es que nosotros como especialistas debemos enriquecernos en el conocimiento para defender a nuestros pacientes y escoger específicamente el tratamiento que una persona necesita, más que ponernos en un tema de discrepancias de qué se debe hacer o no, porque es mejor o no, sino lo correcto para esta persona. Y en el cáncer de recto, no solamente debemos estar pensando en decidir los esquemas de tratamiento, esquemas largos, esquemas cortos de radioterapia, inducción, coloidalización, pero debemos incluir, por supuesto, que es un manejo multidisciplinario. No vamos a poder decidir absolutamente nada si una resonancia magnética no es bien leída, no es bien evaluada, no es solicitada en los momentos correctos. Podemos hablar de momentos ideales en nuestras instituciones, pero por supuesto recibimos una cantidad de pacientes que no son ideales. Entonces, traigo esta diapositiva porque uno al ojo sencillo, uno puede decir, no, este es un paciente que tiene un cáncer de recto y luego de un tratamiento adyuvante tiene una respuesta y esa respuesta hay que saberla interpretar. ¿Es una fibrosis o no es una fibrosis? Endoscópicamente, ¿cómo se ve? Esa endoscopia, ¿cómo la evalúan? Es extremadamente complejo. Nosotros podemos decidir muy fácilmente qué tratamiento, porque eso está escrito y cada vez está mejor, pero no nos olvidemos que la información que utilizamos a veces no es tan sencilla de interpretar. Y eso debe ser más importante en las decisiones que tomamos. Es muy fácil decir esquema largo, esquema corto, quimio, radio, pero a veces hay que pensar la información que tengo, las variables que tengo son lo suficientemente reales para yo tomar una decisión tan sencilla como lo hacen los estudios aleatorizados. Y eso es algo que yo pienso que debemos involucrar en nuestras decisiones siempre. Endoscópicamente podemos estar en un mundo súper amplio, pacientes que responden. Si ven la diapositiva de arriba, esto es un paciente, nosotros por supuesto aquí no somos endoscopistas, pero ellos deben decidir si esto es una respuesta completa o no. Ellos tienen sus criterios, pero qué difícil que es. Por ejemplo, esto es un paciente que tiene esta segunda diapositiva, este es un paciente que tiene una respuesta casi completa. Tiene sus definiciones, por supuesto, pero es algo extremadamente complejo y se debe correlacionar con la resonancia magnética, entre otras cosas, por lo que llamo a que solamente no debemos estar ahí arriba decidiendo en un tratamiento u otro, sino en ponernos a cuestionarnos si los estudios que hacemos realmente son con la calidad que se necesita. No siempre es tan sencillo para tomar decisiones así de fácil. En ese orden de ideas, saber que hay esquemas que son mejores que otros cuando hablamos de población en general. Y en ese orden de ideas, como el doctor Ganen nos ha explicado, estamos en un espectro, ¿no?, muy amplio de tomas de decisiones. Afortunadamente, los estudios nos han ido aclarando cómo podemos ir escogiendo un paciente para cada tipo de tratamiento y para eso tenemos los factores de riesgo de recaída, ya sean pélvicos a distancia. Por supuesto, no son unos absolutos, pero nos ayudan a estar en ese espectro del cáncer de recto sin incluir la inestabilidad, ¿sí?, hacia dónde debemos irnos dirigiendo. Entonces, por supuesto, van a haber pacientes que uno tiende a pronosticar que van a tener una mayor probabilidad de recaídas locorregionales. Y por supuesto va a existir un grupo de pacientes que va a tener una tendencia, o vamos a intentar creer, pronosticar que tiene una tendencia a tener un comportamiento más a distancia. Tenemos orden de ideas, vamos a ir escogiendo nuestros tratamientos y vamos a ir fundamentando el estudio que nos argumenta esa decisión. Vamos a hablar entonces de un caso clínico. Un caso clínico, siéntense muy en su consultorio, paciente de una región lejana, en este caso escogí Fundación Magdalena, más no es que sea tan lejano, pero son pacientes que se tienen dificultades, 37 años, que tiene una sintomatología muy sugestiva de alguna lesión en el recto y tiene como antecedentes patológicos un cáncer de cervix in situ, diagnosticado en el 2010, que se trató con una conización y braquiterapia. La paciente tiene un hijo y ya está desconectada. En la colonoscopia se encontró una lesión a los 8 centímetros del margen anal y la biopsia reporta un adenocarcinoma infiltrante sin nada más adicional y tiene un TAC de tórax y abdomen contrastado de una institución, no de la donde ustedes laboran, sí, negativa, en donde describen una lesión en hígado a correlacionar con la clínica del paciente. Y esto es una realidad, así nos llegan los pacientes. Ojalá nos llegaran de otra manera, pero así nos llegan, a correlacionar con la clínica del paciente. La pregunta, para poderla ver, porque creo que el público no pudo ver la pregunta. ¿Qué estudios adicionales solicitaría?
No hay respuestas correctas, por supuesto está hecho adrede para generar la discusión en el auditorio. Por favor, díganme cuál piensan que sería el mejor abordaje para esta paciente de 37 años. Yo creo que ahí estamos bien, ¿cierto? Los resultados ya se fueron. Entonces, bueno, por supuesto, yo creo que lo más certero sería el grupo que escogió utilizar unas imágenes contrastadas de resonancia magnética. Tenemos información de la pelvis, del abdomen y podemos descartar esa lesión hepática, qué características tiene. Por supuesto, esto podría ser una opción. El PET-CT y una resonancia magnética también es una opción. Vamos a mirar más. La próxima diapositiva, por favor. Entonces, esta paciente en particular, en mi opinión, yo me dedico a la radioterapia, por supuesto, pero es una paciente que cae muy bien dentro de los criterios de inclusión del estudio Prospect. El estudio Prospect, como veo, me sorprendí en las respuestas anteriores, es un estudio de no inferioridad que, por supuesto, intenta escoger qué pacientes podrían seleccionarse de mejor manera si necesitan o no la radioterapia, versus un tratamiento estándar de radioterapia. Escogió y es muy importante entender qué tipo de pacientes escogieron para este estudio Prospect. ¿Sí? Fueron pacientes de T2N1 hasta T3N1, T2N1, T3N0 y T3N1 sin alguna otra aclaración de factores de riesgo. Es decir, no había información real de qué pasaba con los otros factores de riesgo en el trabajo. Y en su mayoría eran pacientes de recto medio y recto alto, un pequeño porcentaje de recto bajo. Y el estudio demostró, como nos mostró el doctor Ganen, que no había diferencias en ninguno de los desenlaces, en ninguno de los dos grupos, solamente hay unas claras diferencias en toxicidad. La toxicidad aguda durante el tratamiento, antes de la cirugía, grado 3, era casi el doble en el grupo que no recibió radioterapia, es decir, en el grupo que recibió Folfox. Esperado, lo sabemos, normal. Y el grupo que recibió quimioterapia y radioterapia, de manera tardía, tuvo un espectro de toxicidad mayor, pero diferente al que estamos mostrando aquí de toxicidad aguda. Los pacientes que tuvieron esa toxicidad aguda mayor en el grupo de Folfox fueron más lo que estamos acostumbrados, ¿no? Asociados a las quimioterapias. Cansancio, anorexia, dolor, la mucositis, diarrea, por supuesto, fue más en quimiorradio, pero hubo mayores tasas de toxicidad grado 3. Y en el grupo de quimiorradioterapia, en donde hubo diferencias, no en los resultados oncológicos, fue sobre todo en un tema que a mí me parece es muy importante, y es la función sexual. ¿Sí? En la función sexual, por supuesto, los pacientes tuvieron una alteración. Por supuesto, una persona que tenga deseos de tener un hijo con radioterapia no lo va a poder tener después de haber recibido un tratamiento. Esto es un factor muy importante en los pacientes jóvenes y es importante entender, pero en términos de calidad de vida general no hubo ninguna diferencia y en ninguno de los tratamientos oncológicos. Entonces sí, es una modalidad espectacular donde podemos evitar la radioterapia, pero tenemos que entender que el estudio solo agrupa un grupo específico de pacientes. No lo podemos extrapolar para todos los pacientes que hemos visto en Prodigy, por ejemplo, en Rápido menos aún. ¿Okay? ¿Cómo evaluaría? Creo que hubo unas diapositivas que se trasladaron. Cuando hicimos el diagnóstico y muchas personas solicitaron el PET-CT y la resonancia magnética, yo pienso que es una solución muy buena. Lo que sucede es que el PET-CT FDG no está indicado como estadificación porque tiene unas cuestiones de dificultades de descripciones anatómicas específicamente en la pelvis. Pero cuando tenemos dudas de lo que está sucediendo a distancia, o un paciente que tiene una lesión hepática, podría ser útil para evaluar si el paciente tiene metástasis o no, aclarar qué sucede. Pues desde el punto de vista anatómico, ganglionar un PET-CT para nada va a superar a lo que es una resonancia magnética, y la resonancia magnética siempre debe primordial. Entonces, cuando este paciente termina el esquema de tratamiento
¿qué tratamiento escogerían para este tipo de paciente? Las diapositivas se... Discúlpame un momentico y yo la voy a adelantar un momento. Yo creo que me volé esta diapositiva. Entonces, cuando estadificamos a la paciente y la tenemos como un CT3N1-BM0 con un tumor a 6 a 8 centímetros, 38 años, ahora con lo que hemos hablado, ¿qué esquema de tratamiento escogería? Bueno, listo. Entonces, la intención de presentar este caso era específicamente mostrar cómo una paciente joven con este grupo de riesgo similar a Prospect podría ser una excelente candidata a evitar el esquema o a seleccionar aún mejor el esquema de quimioterapia y radioterapia luego de Folfox. Entonces, en mi opinión, este es un paciente que era mucho más hacia el Prospect que el que nos mostró el doctor Ganen al comienzo, que de pronto pienso que tenía que ir más a un TNT clásico con cualquiera de las combinaciones, y este caso en particular, una paciente joven con probablemente un futuro sexual, pélvico en general, mucho más prolongado y favorable que otro tipo de paciente. Eso es lo que se había atrás. Cuando los pacientes terminan los esquemas de neoadyuvancia, independientemente del que escojamos, ¿cuál sería el estudio de elección para evaluar la respuesta? El estudio Prospect casualmente escogió a que si cirujano oncólogo tratante decidiera con una resonancia magnética y una endoscopia. Perfecto, entonces claramente creo que todos estamos de acuerdo que escogeríamos. ¿Y por qué no, por ejemplo, un PET-CT? ¿Quién pensaría que un PET-CT podría modificar el tratamiento antes de decidir si qué se hace luego una neoadyuvancia? ¿Alguien piensa que un PET-CT podría modificar la conducta? ¿Nadie? Realmente eso es lo que sucede. La evidencia nos muestra que un PET-CT, antes de decidir si un paciente debe ser llevado luego a una neoadyuvancia, un tratamiento quirúrgico o no, no modifica la conducta en lo absoluto, nada más cambia la conducta como un 2-3% de los pacientes. Y por supuesto esto es lo que nos vamos a encontrar. Pacientes luego de neoadyuvancia van a tener una respuesta favorable. Para esto debemos tener muy bien entrenados a estos radiólogos para que nos den, basados en la resonancia magnética, escalas específicas de cómo se debe evaluar la respuesta luego de la neoadyuvancia. Y finalmente, si esta paciente no se hubiese llevado, en mi opinión, un Prospect, sino un esquema de TNT, con el objetivo de ser llevada a cirugía, pero el resultado de la endoscopia nos muestra que tuvo una respuesta casi completa. ¿Cuál sería su conducta? Después de la neoadyuvancia. ¿Cuánto tiempo después? Un mes después. Vamos empatados. Ok, perfecto. Bueno, básicamente yo creo que esas son las dos respuestas que todos debíamos en este orden de ideas tomar.
Por supuesto, esperar la respuesta va a depender del momento en que nos hagamos la colonoscopia. No obstante, recuerden que podemos tener un tiempo mucho más prolongado. Un paciente puede llegar incluso a 12, 14, 15 semanas, sobre todo cuando están en casi respuestas completas y está incluida la radioterapia dentro del esquema del tratamiento. Entonces, bueno, muy bien. No olvidar que en los esquemas de TNT clásicos que estamos viendo en los estudios, por supuesto los protocolos construyen sus protocolos e incluyen la radioterapia clásica hasta 50.4 Gray, pero nadie, o creo yo que muy pocas personas hoy en día en radioterapia hacen un esquema de radioterapia de 50.4 Gray. Y eso es algo que nosotros no incluimos en los análisis. Es decir, hoy en día la mayoría de los pacientes que reciben radioterapia en TNT se les hace un escalamiento de la dosis. Y eso nosotros sabemos que mejora el control local de la enfermedad. Escalamiento de la dosis es que damos una dosis mayor, sobre todo en el mesorrecto y en el recto. Hay varias maneras de hacerlo. Ustedes conocen con la IMRT, bus integrados simultáneos. Incluso hay estrategias donde podemos hacer braquiterapia dentro del recto para escalar la dosis. Entonces, a eso algo para traer un interrogante dentro de los esquemas de TNT clásicos, y todos los estudios incluyen son protocolos de radioterapia hasta 50.4 Gray, 28 sesiones. Esto es algo que hoy en día en la práctica casi no se hace. Tenemos una tendencia, la mayoría de los especialistas en radioterapia, de escalar la dosis. ¿Cómo está afectando los resultados de nuestros pacientes dentro del contexto del TNT? No lo sabemos, pero sí sabemos que mejora el control local de la enfermedad. Entonces, en general, muy sintonizado con las conclusiones del doctor Ganen, tenemos que estar en un grupo multidisciplinario, entender la información que tenemos para poder tomar nuestras decisiones. Todas las esquemas terapéuticos bien seleccionados tienen unos excelentes resultados de supervivencia global. Lo que debemos es escoger bien el paciente, nunca perder de vista que hay esquemas clásicos de quimio, radioterapia concomitante, esquema largo que ha demostrado durante muchos años ser excelente, y a esto se le debe incluir o no el manejo de consolidación o de quimioterapia adicional. Que el esquema corto de radioterapia también es muy útil, sobre todo en pacientes de pronto que no son tan fit. Ahora podemos discutir ese tema, que no son tan fit, que no deseamos de pronto tantos efectos adversos o que vienen de muy lejos o que tienen enfermedad oligometastásica y podemos hacer un esquema corto. Y que pacientes jóvenes con una vida sexual activa podrían ser excelentes candidatos si son de riesgo intermedio para el estudio PROSPECT. Y bueno, muchas gracias, muy amables por su atención.